Buenos días, Miguel. Soy yo, tonto. Ja, ja, ja. Púdrete tú. Oye, ¿tenemos consulta hoy? No sé, chavo. Ya no revisé yo. No, ¿no revisaste ayer si había No, se me olvidó. de Riverí? No, se me olvidó. Por eso ahorita que me dijiste, ya me voy, dije, maldito, no tiene consulta. Déjame. Bueno, bueno. Dígame, doctor. Ah, ya. Doctor Miguel. No, Miguel no ha llegado. Oye, sí me gustó mucho la clase, ¿eh? ¿Y te gustó? ¿Cómo crees? Sí, no manches, ya los cirujanos me daba miedo que hablaran, pero pues no, pues ya dijiste, no servimos. Me han de haber escuchado. Ajá, y luego al principio cuando inició, Ajá. nada más había 60, César. ¿Ah, sí? Dije, ¿Cuántos son? ¿eh? ¿Cómo cuántos son? Tienen que ser como 100. ¿Cómo crees? ¿Y cuántos terminó? No, terminó como con 80 y tantos. ¿Qué? Ajá, No, se fueron conectando ya después. qué loco. Oye, ya me estoy pelando de las vacaciones. ¿A poco? Sí. Estoy cambiado de piel de víbora, como debe ser. Eres una víbora. Siempre. Ay, ¿Qué, güey? ¿Qué show? ¿ya vieron llegar a Amiga y a Física? ¿Sí? ¿Alguien ha visto a Amiga? Yo estoy llegando, ahorita veo. ¿O nos va a dejar? Llegó como al 10 para las 8, más o menos, Ah, bueno. pero pues, está haciendo sus cosas. A ver si se acuerda, pero pues, no, él me dijo a las 8, Eric.
el año ya fue. Aparte que ¿cuál es el que más ha sufrido? Gamboa, el primer mes. Bueno, no sé. O no sé. No, bueno, Gamboa no. Yo creo que sí esto. ¿Pero por qué? Porque no, o sea, por trabajo. Ajá. Por carga de trabajo. Y entonces todo afectado. Porque ya no hay, ya no hay descanso. Entonces ahora me tuve que encargar de 2 en la mañana. Por el servicio. ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre. Ana, y tu micrófono está encendido. Diana, y ya no llores. ¿Quién está arriba en física? Los dos, ¿verdad? Irving y Mariana. Los voy a poner como coanfitrión porque se me va la... Ok, ¿Cómo? Ajá, por si se me va, no se vaya a cerrar toda la sesión. ok, tenemos el poder. El poder. Ah, sí. Le pongo de nuevo la presentación, Miguel. Sí, por favor, Eric. Buenos días. Perdón. Ya se ve, ya, ¿verdad? Sí, ya. Usted me dice. Creo que nos habíamos quedado en lo de las curvas de PDP y TMR, ¿no? Ah, sí. O lo de la penumbra, yo no recuerdo. Lo último que vimos fue la penumbra. No La mucho. penumbra, ¿verdad? Ajá. Ok. Dame 2 minutitos, estoy sincronizando mi lab. Penumbra. No veo la presentación. Ah, listo. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo que vimos la clase anterior? No. Creo que no, Miguel. No sé si tengan alguna duda con lo de TMR y PDP.
¿no? Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, nada más repasando, recordemos que hay dos tipos de penumbra, una que es la geométrica y la otra que es la física. La penumbra geométrica, pues como su nombre lo dice, depende de la geometría del equipo, es decir, del tamaño de la fuente y de la distancia de los colimadores a la fuente y al paciente. Entonces, bueno, obviamente en los aceleradores, pues esa penumbra geométrica es realmente despreciable porque la fuente es, pues, puntual prácticamente. La penumbra que de la que debemos tomar en cuenta en un acelerador, pues es la penumbra física, que es la que básicamente depende de la energía del haz. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor, Eric, o no sé si tengo yo el mando, no, ¿verdad? No, a ver. Voy a tratar de dárselo. Control remoto. Ok, a ver. Ya se lo di. Sí, se supone que ya lo tengo, vamos a ver. Parece que ya. Ujú. Entonces, bueno, eso es la penumbra geométrica. Esta es la penumbra física. Perdón, creo que sí lo estás controlando tú, Eric. A ver, si quiere, muévale usted. No, ya no estoy moviendo nada. A ver, cambia la siguiente. Sí, ya lo está moviendo usted. Entonces, bueno, en general, para caracterizar un equipo de radiación, una de las cosas que se miden son perfiles de las. Perdón, es que estoy aquí buscando un mensaje. Entonces, bueno, les voy a poner una imagen de... No, no me quiero poner la siguiente, como que no me está haciendo. A ver si me puedes poner la siguiente, por favor. Ajá, esa. Entonces, bueno, ya habíamos visto la clase pasada que las curvas de la anterior, la que... Espérame un tantito. Es que le estoy quitando. Ay. Ahí esa. Espérame. Sí, Es que le voy a quitar el control porque si aprieto yo algo, luego se mueve y no puedo apagar mi micrófono. está bien. Ay, no, quién sabe qué hice, ya ni modo así. Ya. Ok, bueno. Entonces, si recuerdan, la clase pasada vimos que las curvas de PDP o de TMR dependían de algunos parámetros. ¿Se acuerdan de qué parámetros dependían de la forma de las curvas de PDP? A ver, ¿quién dice? Depende del tamaño del campo, de la forma. De la energía. De la energía. ¿Y qué más? De la geometría, ¿no? De la Sí, distancia, de la ¿no? forma del Las campo. curvas de PDP dependen de la distancia a la fuente. ¿Se acuerdan que las curvas de TMR, esas no dependían de la distancia a la fuente por la manera en que se miden? Y por eso es que se usan para técnica isocéntrica, ¿no? Entonces, bueno, de la misma manera,
las curvas o los perfiles de las van a depender de ciertos parámetros de las que pues es básicamente la energía, otro es el sistema de colimación y otro que es quizá el más importante, que es el filtro de aplanado. Entonces, ay caray, no sé qué hice. ¿Sabes qué, Eric? Creo que mejor si ten tú el control porque no puedo usar el lápiz. A ver, espérame, déjame quitar. Sí. A ver, ahí no puede usted poner como dejar el control o algo así, es que ya no me deja hacer nada a mí. Solamente cambiar las imágenes. Más. No, Espérame. pues estoy tratando, pero no veo una opción que... No, ya hasta me salió un teclado aquí. Es demasiada tecnología. A ver, creo que ahí ya lo tienes, ¿no? Sí, ya vi cómo. Pero espérenme. Usted estábamos en... ¿Dónde están los perfiles? La siguiente. Ahí esa, por favor. Sí, ya. Gracias. Ok. Entonces, les comentaba que también la forma de los perfiles de las depende del equipo, o sea, del sistema de colimación, de la energía y en buena medida del filtro de aplanado de las. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona un acelerador lineal, pero uno de sus componentes es un filtro que se le pone a las de radiación para hacerlo homogéneo, porque cuando se produce inicialmente es muy concentrado en el centro y después antes de que llegue al paciente se le coloca un filtro que tiene una forma como le llaman de sombrero mexicano para atenuar el haz más en el centro y que llegue homogéneo al paciente. Entonces, ¿Quiere dibujar a Miguel? ¿Se fue Miguel? Ah, no. Sí. Se fue, ¿verdad? hola, hola, ¿sí me escuchan? Ah, ya. Sí, Sí. Miguel. Ok, me salió un rato. Bueno, ustedes la literatura, cuando vean perfiles, curvas de isodosis, van a ver que a esta parte de aquí
esto, digamos, a los extremos, le llaman horns o cuernos. Y bueno, igual eso es debido más bien a que la parte de medio del perfil se hunde tantito y eso es debido al filtro de aplanado. Como pueden ver, las curvas de más hacia la superficie es más evidente que está el filtro de aplanado. Conforme vamos más a profundidad, como que va siendo un poco más plano el perfil, es menos evidente el efecto del filtro de aplanado. Eso se debe a que en general los fabricantes diseñan el filtro para que el haz sea homogéneo a una profundidad de 10 centímetros, que es una profundidad más o menos promedio en un paciente, ¿no? Bueno, en un paciente de primer mundo, ¿no? Americano, bien comido, de cierto tamaño. Entonces, bueno, por eso vemos que más cerca de la superficie está como más marcada esa forma, ¿no? Ok, otra, ¿me puedes poner la siguiente, Eric, por favor? Otra cosa importante de ver que cambian los perfiles y que eso cambia con la energía, depende de la energía, es cómo se dispersan las curvas lateralmente. Eso sería la penumbra física. Entonces, este haz marcado con la A es un haz de baja energía, es un haz de kilovoltaje, mientras que los haces a continuación, los B, C y D, son de alta energía. Entonces pueden ver, en principio este sería el de mayor energía. Pueden ver que la penumbra lateral es menor conforme aumentamos la energía del haz. Entonces esto es la penumbra física, recuerden, ¿no? Y esta es la que depende solo de la energía del haz, ¿no? Igual aquí pueden ver también en esas curvas el efecto del filtro de aplanado. Aquí podemos ver que no se ve el filtro de aplanado porque es un equipo de ortovoltaje, ¿no? Entonces, pero en estos, en este en particular sí se ve el efecto del filtro. Y en estos que se ve más plano, estos seguramente son de un equipo de cobalto 60. Entonces, bueno, aquí vemos más claro el efecto del filtro y de la energía del haz en la penumbra de los perfiles. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor, Eric? Bueno, hasta aquí hay preguntas. Creo que no. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, eso que Miguel, estamos viendo, sí, perdón, yo tengo una duda. Estas sí, curvas, por ejemplo, nos mostraste esa curva que es probablemente de un equipo de cobalto, porque me imagino no tiene filtro, ¿no? sí. Es por eso que no tenemos ese efecto. Aquí. ¿Qué pasa en la ¿Puedes braqui? regresar, ¿Hay algo por favor? similar? Perdóname. ¿Le puedes regresar a la diapositiva donde están las curvas de isodosis? Sí, aquí. Por ejemplo, podemos ver aquí se ve muy plano, ¿no? No se ve como aquí. Esta Sí. y esta. Entonces, estas, bueno, me imagino yo que pertenecen a un equipo de cobalto, porque sí, como bien mencionas, esa es una fuente, entonces no tiene un filtro de aplanado. Ahí más bien de lo que depende la forma de las curvas es del diseño de la fuente, ¿no? Ok. Como generalmente una fuente de cobalto es un cilindrito, Ujú. algo así, que está relleno de esferitas de cobalto que le llaman pellets. Entonces depende de qué tan uniformemente están distribuidas estos pellets, va a depender también la forma del perfil aquí, pero obviamente no hay un filtro, ¿no? Ujú. Y me preguntabas algo de braqui, no escuché bien. Sí, si pasaba lo mismo, por ejemplo, que ahorita me acabas de explicar con la forma de la fuente, en braqui,
la distribución de las curvas es similar. Me imagino, Sí, pero que cubre todo, ¿no? igual ya en su momento veremos Braqui, pero en ese caso la forma de las curvas de isodosis es muy variable y depende del modelo de la fuente, no solo Ok, del radioisótopo y de su geometría, sino del modelo, ok. porque cada fabricante la fabrica con ciertas dimensiones. Por ejemplo, la que tenemos aquí de iridio es un alambrito, digamos que esta parte del medio es el iridio o la fuente activa y lo demás es un recubrimiento de acero inoxidable. Entonces, la forma de las curvas isodosis en esta fuente es más o menos algo así, ¿no? Ok, Parecido un poco como a una mariposa y conforme nos vamos alejando ya son más como elípticas. ok, Entonces, esto es por la forma de la fuente. Aquí hace esta forma porque aquí la radiación atraviesa más blindaje que así, ¿no? ok. Entonces aquí como una hendidura, como alas de mariposa. Ujú, Si la fuente fuera esférica, algo así, pues las curvas de isodosis serían esféricas, ¿no? Más o ok, menos. Entonces en Braqui depende muchísimo de la fuente, de la geometría y del encapsulado, ¿no? Del material con que está recubierta la fuente, ¿no? ok. Y Pero ahí, ya, sí. oh, perdón, Miguel, ¿y ahí importa, por ejemplo, los curis que le quedan de vida media? No, eso es bueno que lo menciones. Las formas de las curvas de isodosis no cambian. Ok, Eh, ¿Por qué? Porque esas dependen de la distribución del material radioactivo dentro de la fuente, ¿no? ok, Y ese no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la tasa de dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes esta curva que está, no sé, a 2 centímetros, te daba, no sé, 5 grays por hora, ujú, pues después de una vida media, esta misma curva va a ser de 2,5 grays por hora, ¿no? ajá, Pero la forma no va a cambiar, esa se va a mantener porque esa depende de la geometría de la fuente, ah, ok, de los materiales, que esos no van a cambiar, ¿no? ok. Si, Mm, si uno observara un cambio en las curvas de isodosis, debería de preocuparse porque eso significaría que probablemente hay una fisura en el blindaje de la fuente, ¿no? ups, Y ok, eso haría que las curvas cambiaran su forma, ¿no? ok. Gracias, Miguel. Vale. Eh, bueno, igual en el caso de las fuentes de cobalto para teleterapia sería lo mismo, ¿no? Aquí la forma de las curvas de isodosis no tendría por qué cambiar, ¿no? Porque el diseño de la fuente no cambia, pues es como les dibujé, un cilindrito con unas esferitas adentro de cobalto, ¿no? Y esas no tienen por qué moverse, ¿no? En el caso de un acelerador lineal, esto podría cambiar ligerísimamente, no debería, pero podría cambiar si es que la posición del filtro de aplanado cambia, ¿no? Acuérdense, bueno, ya lo vamos a ver, pero el filtro de aplanado está en un carrusel que gira. Cuando nosotros en el acelerador lineal escogemos la modalidad de rayos X, hay un carrusel que gira y se pone el filtro de aplanado para aplanar las de fotones. Entonces, si ese carrusel por alguna razón gira y no queda exactamente en la misma posición, el filtro de aplanado pues tampoco va a quedar en la misma posición y eso se va a notar aquí, ¿no? En la forma de las curvas. Obviamente eso tampoco debería ocurrir, ¿no? Si observamos eso cuando hacemos la dosimetría mensual, eso es parte de lo que hacemos en la dosimetría. Si vemos un cambio en esta forma, pues hay que avisarle al ingeniero del servicio, ¿no? Porque hay un problema con el aplanado de las... Entonces, bueno, la siguiente, Eric, por favor. Ok, bueno, entonces eso es con haces abiertos, digamos, que no tienen ninguna modificación.
Obviamente o seguramente ustedes han escuchado hablar de las cuñas, ya sean físicas o dinámicas. Entonces, una cuña es un accesorio que usamos, es un atenuador de las, o un filtro, si lo quieren ver así, que usamos para modificar la forma de las curvas de isodosis. ¿Le puedes poner la siguiente, Eric, por favor? Entonces, aquí pueden ver la anterior. Entonces, aquí pueden ver cómo es la forma de los perfiles de las con una cuña puesta entre el as y el paciente, ¿no? Es decir, normalmente vimos que los perfiles son algo así, ¿no? Pero aquí vemos que están inclinados. Eso es porque voy a hacer un dibujito aquí rápido. Vamos a poner que aquí está el cabezal del gantry. Le voy a cambiar el... Ok, aquí estaría el cabezal del gantry. Por aquí salen las de radiación. Y aquí donde va el portaaccesorio se pone una cuña que, como su nombre lo dice, bueno, las cuñas físicas son precisamente una cuña de metal, generalmente de plomo y recubiertas con acero inoxidable, y que se interpone con el as, bueno, se interponen en el as para lograr esta forma, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué quieres? O sea, primero pones un filtro de aplanado para hacer el as plano y luego le pones una cuña para que plano, pues qué sentido tiene, ¿no? Bueno, la idea es que podamos controlar qué tan inclinado está este as. Entonces aquí lo que estamos viendo son curvas o perfiles de as con una cuña puesta y a diferentes profundidades. Esta sería la que está más cerca de la superficie y esta la que está a mayor profundidad. Ahora, ¿en qué casos usaríamos una cuña? Pues acuérdense que el paciente, bueno, aunque el as es plano, aunque el as es homogéneo, algo así, el paciente no lo es, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los tratamientos de mama o de cuello, cabeza y cuello, pues las superficies son muy irregulares. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un contorno del paciente que es algo así, y yo lo irradio con un as homogéneo, las curvas de isodosis van a seguir un poco la forma del paciente, van a hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera que las curvas de isodosis fueran como el azul, algo así? Entonces, bueno, de este lado, que es donde el as llega a más profundidad, puedo poner el talón de la cuña para atenuar más en donde llega más profundidad y menos donde está superficial. Y entonces eso haría que en una superficie así irregular, las curvas de isodosis a profundidad sean planas o homogéneas. ¿Sí está claro? A ver, vamos. ¿Tienen alguna duda? No, Miguel. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, una mama, ¿no? ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, Miguel. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Miguel, fuerte y claro. Ok. Ok, bueno, vamos a ver, por ejemplo, una mama, pues tiene una forma así, ¿no? Vamos a poner que los dos campos de radiación, los tangenciales, esta es una mama convencional 3D, este es un tangencial, este es el otro, ¿no? El interno y el externo, como lo quieran ver, ¿no? Y aquí está el pulmón, ¿no? Esto es el pulmón. Entonces, si yo pongo mis haces de radiación así como están, ¿en dónde creen que se concentre más la dosis?
¿O cómo van a ser las curvas de isodosis ahí? Se van a concentrar más en el área del pulmón. Es en los extremos, ¿no? Miguel. Oli. Creo que se salió. Está en coma. Creo que perdimos a Miguel. Repito, perdimos a Miguel. No, bueno. Ay, 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 ay. Perdió la conexión, Miguel. Lo voy a intentar otra vez. Güey. Ahí ya llegó. Ok, adelante. ¿Puedo pintar ahí? Híjole, mira esos dibujos. Ya sé que. Eric, ¿podemos hacer el cambio? A ver, déjame. Voy a poner acá, ¿eh? ¿La pongo o no? Ah, bueno. Ahí está el sonido.
Pero necesito el lapicito a ver si sale. No, pero creo que no sé cómo compartir. Sí. Eric, ¿Le cambio? A ver si no tienes el lapicito para esto. no, creo que ya Lo puedo poner. pero Ándale, no, gracias. Perfecto. creo que todavía no puedes compartir. Sí, no, No, compartir. no. Pues como ya es viernes, ya se acabó la clase. No, es que no me lo está. No, ¿dónde está el? No, no sé. Ah, ya le puse ahí. No, ya intenté cambiarla aquí, pero no puedo borrarlo. Bueno, ya se Quiero quedó. borrarlo las rayas, ¿no? Ajá. Sí, no. Es que no me sale aquí el lapicito. Ahora déjame ver si ya me puedo reconectar el iPad. Ok. Ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Miguel. Vamos. Miguel. Bueno, no se salvaron, voy a seguir aquí con la... Se pusieron unas palomitas ahí. Ah, Miguel, perdón, fui yo. Estaba probando si se podía. ¿Tienes antojo de palomitas o qué? Bueno, ¿le puedes poner la diapositiva que estaba, Eric, por favor? Que eran donde estaban los perfiles con el fondo blanco. Creo que es esa. Ok, entonces, veamos este caso, por ejemplo, de una mama. Aquí, bueno, los fotones que entren por este lado tienen que recorrer más tejido que los que entren por acá, ¿no? Entonces, ¿dónde creen que se va a concentrar la dosis? Pues en esta parte, ¿no? Abajo, sí. Por ejemplo, porque aquí es menos el tejido que hay que recorrer, ¿no? Entonces, cuando tratamos una mama, justo usamos cuñas, ya sea físicas o dinámicas. ¿Cómo pondrían ustedes una cuña en este caso? ¿Hacia dónde pondrían el talón por la parte gruesa? En el pulmón, ¿no? O sea, bueno, sí. No, hacia la parte que se concentra, ¿no? Para Mira, dispersarla. o así. 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 Esta es la 1 y la 2. ¿Cuál opción? La 1. La, La 1. la A ver, 2. La 2. No. ok, a ver, La 1. ¿qué queremos hacer? Queremos nivelar el tejido, queremos que la dosis llegue uniforme. Exacto, lo que queremos justo no es que la dosis se concentre aquí en una sola parte, ¿no? Queremos que cubra igualmente todo el tejido mamario. Entonces, ¿dónde tendríamos que atenuar más el haz para que esto ocurriera? En la punta de la mama. Exacto, entonces si queremos atenuar más en la punta,
Entonces la parte gorda de la cuña debe estar hacia la punta, ¿no? Porque obviamente esto va a atenuar más el haz que en este lado, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Miguel. A lo mejor, bueno, los que pensaron poner la parte gruesa hacia abajo, a lo mejor estaban pensando en proteger el pulmón, ¿no? Pero eso no es la razón por la que usamos la cuña, es para homogenizar la dosis en la mama. El pulmón lo protegemos con los límites de los campos o con las MLC. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ese sería un caso muy, pues muy común en el que tenemos que usar una cuña, ¿no? Para Como en homogenizar. columna, ¿verdad, Miguel? Que también ¿Mande? podemos usar, como en columna, que podemos usar las cuñas para, por ejemplo, ahí sí evadir el riñón, ¿no? Sí, puede ser también. Déjenme ver si, no sé por qué ya no puedo borrar esas rayas, ya se quedaron ahí para siempre. Pero bueno, hijo, sí es como estos pizarrones con memoria que ya se les queda ahí. No me deja borrar. Bueno, igual en el caso de una columna, por ejemplo, está aquí la... Híjole, ahora ya no me deja escribir. En el caso de una columna está, por ejemplo, ahí la columna, ahí está la médula. Y por aquí están los riñones, ¿no? Entonces, si nosotros damos un campo, o bueno, generalmente damos campos oblicuos, ahí se borró todo. Aquí están los riñones. Entonces, normalmente podemos dar campos así oblicuos, ¿no? Entonces, el problema es que ahí están los riñones, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es cerrar un poco más esos campos para no darle a los riñones. Es decir, que entren con una angulación más cerrada, evitando los riñones. Ahí lo pinta otra vez. Perdón, ahora está. Creo que hoy no. Alguien no quiere que haya clase. Eric, Miguel, porque él tiene el control. Y verdad. Bueno, ahí está otra vez. Ahí está la columna. Entonces lo que podemos hacer es meter los campos más cerrados, de modo de liberar un poco más los riñones, no sé, algo así. Y poner una cuña que nos empuje la dosis. Ya se borró todo otra vez. Bueno, creo que les voy a quedar a deber ese ejemplo. Creo que tengo unas diapositivas más adelante con un ejemplo ya en el sistema de planeación. A ver si podemos poner la siguiente, Eric, por favor. Sí. Le he estado intentando y no se puede. Bueno, ahí están, por ejemplo, unos perfiles con cuña y ahí pueden ver, a ver, ahí hacia qué lado estaría el talón de la cuña. Pues al pequeño, ¿no, Miguel? Bueno, o sea, estos ya tienen cuña, ¿no? Sí, Se supone que la cuña está, a ver, deja ver si lo puedo anotar. De
Este Ahí lado. donde está la flecha. Ajá. Ok. Bueno, y de hecho sí son observadores. Aquí arriba está dibujada la cuña, ¿no? Ah, ya la vi. Y vemos que el talón está justo de ese lado. Entonces, bueno, ese es el efecto que tienen las cuñas sobre las curvas de sodos, que debieran ser algo así, ¿no? Sin la cuña. A ver si le puedes. Sí. ¿Sí? Ah, que ya pude borrarle, Miguel. Sí, gracias, ya vi. Y la siguiente, ¿verdad? Sí, por favor. Ay, ahora ya no puedo esperar. Ah, ya. A ver la siguiente. La siguiente también. Ok, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una planeación que tiene solamente dos campos abiertos sin ninguna cuña ni nada. No sé si alcanzan a ver la forma de las curvas de isodosis, que es más o menos como un reloj de arena. Y en las curvas de isodosis más altas, como esta, por ejemplo, esta y esta, esas isodosis no cierran, o sea, se quedan o en la parte anterior o en la parte posterior. Entonces eso va a ocurrir siempre, siempre cuando tenemos esa disposición de campos, anterior y posterior. La forma de las cuñas de las curvas de isodosis, decimos que tiene una forma de reloj de arena, ¿no? Más o menos así. Entonces, ¿qué implicaciones va a tener esto? Que si nuestro tumor está justo en medio, la dosis máxima nunca va a estar en el tumor, ¿no? ¿En dónde va a estar? En los En los tejidos, extremos. en la parte de más ancha. Bueno, en los extremos, ¿no? Ya sea acá o acá, ¿no? Depende de cuál de los campos tenga mayor peso. Eso se los menciono porque luego es muy común que tratamos tumores así con API-PA y nos piden que el máximo quede aquí, ¿no? En el isocentro. Bueno, pues no se puede, ¿no? Físicamente no es posible, ¿no? Va a quedar el máximo acá o en la parte anterior o posterior. Entonces, más bien lo que tenemos que decidir es en dónde nos afecta menos que quede, ¿no? En la columna o en el intestino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la forma de las curvas de isodosis con campos opuestos. Y esto es independiente de la energía, no sean 6 o 15, siempre van a tener esa forma como reloj de arena. ¿Sale? ¿Me puedes poner la siguiente, por favor, Eric? ¿Esa está bien, Miguel? ¿O? La siguiente. Bueno, aquí lo que estamos viendo ya es distribuciones de dosis con varios campos. ¿Qué pasa con los perfiles con varios campos? Por ejemplo, aquí cuando usamos múltiples campos, bueno, pueden ver que ya se hace como forma de estrella, más o menos, ¿no? Aquí podemos ver una. Y bueno, estos picos de la estrella, voy a borrar eso, se hacen porque los campos tienen una divergencia. Ay, perdón. O sea, este campo que entra por aquí tiene esta divergencia y este otro tiene esta otra divergencia y este tiene otra divergencia, así. Entonces, como vemos, las divergencias se van a sobreponer o a traslapar justo en estas zonas, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen de esa forma como de estrella. Y vean aquí, cuando usamos múltiples campos, podemos tener estas zonas de alta dosis fuera del PTB, ¿no? Nuestro PTB está aquí
y aquí tenemos una zona de alta dosis que está fuera del PTB. Bueno, eso siempre va a pasar cuando tenemos múltiples campos abiertos. ¿Qué podríamos hacer en este caso para disminuir la dosis en esa zona? Pues igual podríamos colocar una cuña con el talón hacia acá y entonces quitamos esta zona de alta dosis, ¿no? Hacemos un poco más homogénea ahí la dosis. ¿Nos puedes poner la siguiente diapositiva, Eric, por favor? ¿Esa, Miguel, o otra? La que sigue. ¿Otra? No, la anterior. Anterior a esa. ¿Anterior? Ok. Igual, por ejemplo, cuando usamos cajas pélvicas, cuando la forma de las curvas de isodosis, pues ya se hace más como un cuadradito, pero podemos ver aquí como en las curvas de dosis más altas también se empiezan a partir, bueno, las zonas de dosis alta generalmente hacen esto, ¿no? Como en las esquinas de los campos. Entonces, igual, cuando tenemos una técnica de caja, lo más probable es que el punto caliente, vean como en este caso, quede en alguna de las esquinas, ¿no? Puede llegar a quedar en el centro, pero es difícil. Lo más probable es que quede en algunas de las esquinas. Podemos ver aquí igual la forma de la curva negra es como un relojito de arena, pero en la parte anterior. Y digamos, desventaja de la técnica de campo son esta parte, las dosis laterales. ¿Por qué ocurre esto? Porque vemos que el paciente es más ancho bueno, o sea, es más tejido lo que se recorre de lado que lo que se recorre así, ¿no? De AP y PA. Entonces eso hace que las dosis se queden un poco acumuladas ahí en la superficie. Y esto, por ejemplo, en una pelvis, pues nos va a afectar un poco la dosis, por ejemplo, a las cabezas femorales, ¿no? Entonces, lo que hacemos en una técnica de caja pélvica generalmente es darle menos peso a los campos laterales y un poco más de peso a los campos anterior y posterior. Normalmente la proporción sería como, no sé, 20 y 20 los laterales y 30% los anterior y posterior, ¿no? Más o menos en esa proporción. ¿Está claro esto? Sí, Miguel. Ahora miren, aquí hay algo que notar también. Es curioso que si se dan cuenta, las curvas de dosis más altas se concentran un poco en la parte anterior. ¿Eso a qué se debe? Bueno, un poco a que tenemos aquí esta estructura que es el recto y que generalmente tiene aire, ¿no? O bueno, a veces tiene ahí materia fecal, pero también combinada con aire, y eso hace que la dosis en esa parte sea menor que en esta parte que sí hay tejido, ¿no? Entonces también por eso es un poco la forma de las curvas de isodosis ahí, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. ¿Esa u otra, Miguel? No, a ver, la siguiente creo que esa la dejamos para un poco más adelante. Está ahí medio colada esa. La siguiente. Ahí esa.
Entonces, miren, aquí hay otro ejemplo de cuando podemos usar campos con cuña. Entonces, por ejemplo, aquí hay un campo más o menos posterior y uno medio lateral en un tumor de cráneo. Entonces, igual vemos que la dosis se está acumulando aquí, ¿no? En esta parte. Eso es porque obviamente los campos de radiación, tanto el lateral como el posterior, esta es los que recorren menos distancia y aquí es donde se traslapan las esquinas, ¿no? Aquí, bueno, tuvo que recorrer más distancia, igual acá, este tuvo que recorrer más distancia. Entonces, ¿qué hacemos ahí para homogenizar la dosis? Pues igual ahí podemos valernos de las cuñas, ¿no? ¿Cómo las pondríamos? Pues así como está acá el dibujo, ¿no? Con el talón hacia la parte donde se está acumulando la dosis, ¿no? Aquí está, ¿no? El talón de una cuña y el talón de la otra. Y bueno, aquí vemos que esta parte ya desapareció. Bueno, estas curvas siguen ahí un poquito cargadas hacia la derecha, pero ya es mucho menos la dosis que la que tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos ahí, por ejemplo? Pues aumentar el ángulo de la cuña. ¿Qué significa aumentar el ángulo? Bueno, pues una cuña de 15 grados significa que este ángulo son 15 grados, ¿no? Una de 60, pues está más gorda del talón, ¿no? Significa que este ángulo son 60 grados. Entonces, cuando vemos que una cuña no es suficiente, pues aumentamos a mayor ángulo, ¿no? Ahora no podemos aumentarlo así hasta donde podamos porque miren lo que empieza a pasar, ¿no? Aquí donde no teníamos dosis, ahora empieza a aparecer dosis porque digamos que de cierta manera la cuña lo está empujando hacia acá, ¿no? Entonces, igual siempre hay que tener cuidado cuando se usan cuñas, ¿no? O sea, podemos aumentar el ángulo de cuña para hacer mayor el efecto, pero siempre hay que ver que eso no afecte las demás zonas. Y bueno, creo que hasta aquí podemos llegar hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Miguel, bueno, a lo mejor no lo vamos a ver hoy, pero, por ejemplo, el efecto del campo en campo es similar al de la cuña, pero más uniforme o algo Sí, parecido. de hecho, sí, lo podremos ver la próxima clase, lo que es la cuña dinámica y el campo en campo. Excelente. La cuña dinámica sería lo mismo que una cuña física, pero eso se hace con los colimadores del acelerador y el campo en campo más que nada es partir el campo en campos pequeños con más o menos fluencia para lograr una distribución de dosis deseada, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver más detalle en la siguiente clase. Así. ¿Hay un máximo de cuñas que se pueden colocar? En cuanto a número, o Sí. pues puedes ponerlo en todos los campos, o sea, si usas 6 campos, puedes poner en los 6, ¿no? Ok. Digo, la cosa es que te den la distribución de dosis deseada, ¿no? Ujú. Ahora también, si usas, mientras más campos uses, también es más homogénea la distribución de dosis, ¿no? Entonces es menos probable que tengas que usar una cuña, ¿no? Como la IMRT, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y cuánto es pues qué tanto atenúa la energía la cuña? Bueno, la cuña no atenúa la energía, lo que atenúa es ¿La la forma? intensidad de Ok. o sea, la cantidad de fotones, ¿no? Y cuando vamos a hacer cálculos a mano con conos y sin cuña, y justo uno de los factores que tenemos que usar cuando usamos cuñas es el de la atenuación o de qué porcentaje del lazo original deja pasar la cuña, ¿no? Entonces, hasta donde recuerdo, la cuña más delgada, que es la de 15 grados, deja pasar por ahí de un 80%, ¿no? Y Ok. de ahí en adelante, si uno aumenta la cuña, pues es cada vez menos, ¿no?
Ok, gracias, Miguel. Vale. Oye, Miguel, Sí. la clase fue casi de media hora. Tenemos todavía tiempo como para tratar de ver si se puede hacer la práctica que le debes a los muchachos. Perdón, doctor, lo que pasa es que hoy iniciamos a las 8. Ah, No le había ok. comentado, acá tiene una persona Pensé de la... que era 8:30 los viernes, pero está bien. Si no tienen alguna duda o algo los chicos, adelante. Y si Sí, no, nada, también, por hoy, ¿sabes qué? Dale la práctica para que ellos ya puedan trabajar en eso y la próxima semana se revisa eso más la siguiente plática y no retrasarnos. Sí, no, es que de hecho fue de hoy, nada más hoy, fue por hoy de 8 a 9, Ajá, porque hoy va a venir una persona de la comisión. ok, No es para una inspección, sino para verlo de un software de análisis de riesgos, ok, pero por eso fue que nada más hoy la recorrí, doctora. ok, está bien. Es que eso no lo sabía. Gracias, Miguel. Sí. Nos vemos al ratitito. Bye. Sí, doctora, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Bueno. Miguel. Nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Hasta luego.